Hoy es el tercer mensaje de esta serie que se titula En mi lugar. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito? Les dije desde el principio. Hablamos tanto de la muerte del Señor Jesucristo y que Jesús murió por mí. Y en estos días de Semana Santa todos hablan de eso, pero realmente entendemos qué fue lo que pasó. Y como no hemos entendido en profundidad lo que pasó y lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, no valoramos lo que Jesús hizo. Y si no lo valoramos, no somos agradecidos. Y si no somos agradecidos, no amamos al Señor con todo nuestro corazón. Y ese es el propósito de esta serie. El tema de hoy se titula Acusado por mí. Y vamos a mirar el juicio que se le realizó a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros vemos las películas, La Ley, el Orden, y películas de abogados y de fiscales, es muy interesante ver cómo hay un juez, cómo hay uno que acusa, que es el fiscal, cómo hay un defensor, cómo hay un jurado, ¿sí? Y es muy interesante ver todo ese proceso. Pero resulta que cuando nosotros miramos la Biblia y el proceso de nuestro Señor Jesucristo, la ley judía era muy avanzada en este aspecto, ¿sí? Y lo que quiero que miremos en esta mañana es lo siguiente. Lo primero, vamos a ver las 6 injusticias del juicio de Jesús, porque fue una farsa total que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Y en la segunda parte vamos a ver los 4 personajes principales implicados en el juicio de Jesús y cómo esos 4 personajes nos representan y muestran cómo mucha gente hoy a Jesús. Muy bien, los invito para que abran su Biblia y si no la trajo, por favor, escuche atentamente en Mateo capítulo 26, versículo 57 hasta el capítulo 27, versículo 26. Me voy a saltar algunos pasajes, yo les voy diciendo. Pero quiero leer todo el juicio de Jesús para que ustedes tengan claro qué fue lo que pasó en ese juicio. Mateo 26, versículo 57. Dice así la palabra del Señor. Los que prendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Pero Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los guardias para ver el fin. Los principales sacerdotes, los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarlo a muerte, pero no lo hallaron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Se levantó el sumo sacerdote y le preguntó: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero Jesús, ¿qué hacía? Callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además les digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos
de testigos, ahora mismo habéis oído su blasfema. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces lo escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros lo abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Capítulo 27, versículo 1. Cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo dispusieron contra Jesús un plan para entregarlo a muerte. Lo llevaron atado y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Versículo 11. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador estaba muy asombrado. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisieran. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les preguntó Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia lo habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiera a Barrabás y que se diera muerte a Jesús. Respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les preguntó: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. El gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pues ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Te suplicamos que nos guíes con tu Espíritu Santo. Habla a nuestra vida, ilumínanos, Señor, y llena nuestro corazón cada día más y más de amor y gratitud y de obediencia hacia ti. En Cristo Jesús te alabamos, Padre Santo. Amén. Vamos a ver entonces, primeramente, cómo el juicio de Jesús primero fue injusto y fue toda una farsa. Vamos a mirar primero entonces las 6 injusticias del juicio de Jesús. Número 1, el momento fue injusto. Vamos a Mateo capítulo 26, el versículo 20. Dice así: cuando cayó la noche, se sentó a la mesa con los 12. ¿Sí? El juicio de Jesús tuvo lugar en mitad de la noche. Fue detenido en la noche, pero no llevado a una cárcel, sino directamente ¿a dónde? A juicio. Versículo número 31. Entonces Jesús les dijo: todos
Jesús les dijo: esta noche todos ustedes me abandonarán. ¿Cuándo? Dice, esta noche. Ha terminado la cena, la última cena fue de noche. Terminado, les dice Jesús, esta noche. Fíjense, todo está ocurriendo ¿de qué? De noche. Ya vamos a explicar la importancia de esto. Versículo 57. Los que prendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Entonces, primero, el momento fue injusto, fue de noche. ¿Sí? Inició el proceso de noche. Y la ley judía establecía que solamente se podía establecer un juicio en el día, mientras hubiese la luz del sol, ¿sí? Y tenía que ser en un lugar abierto, que todas las personas pudieran ver, ¿sí? Además, no estaba permitido que se celebrara un juicio en un día de fiesta. ¿Y en qué fiesta estaban aquí? En la fiesta de la Pascua, ¿sí? ¿Cómo sería hoy en día? Pensemos un momento. En nuestros tiempos sería como si el 24 de diciembre a medianoche se hiciera un juicio y a puerta cerrada. ¿Qué pasaría ahí? No es como sospechoso, ¿cierto? Un juicio, un 24 de diciembre a medianoche. Entonces, primera injusticia, ¿sí? El momento. Todo se hizo de noche. Y de noche fue llevado, ¿dónde? Caifás. Momento injusto. La ley lo prohibía. Segunda injusticia. La experiencia del debido proceso fue injusta. Miremos el versículo 59. Dice, los principales sacerdotes, los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarlo a muerte. Gracias. Los principales, ¿qué? Sacerdotes, ¿quiénes más? Ancianos, ¿y quién más? Todo el concilio buscaba. Bueno, pensemos un momentico. El Sanedrín, ¿sí? Todas estas personas eran como el Tribunal Supremo de Israel. Y se suponía que ellos debían ser, ¿qué? Jueces imparciales, ¿sí? Y como jueces, ¿qué era lo que debían hacer? Sentarse y escuchar a quien acusaba, escuchar a quien defendía, ¿sí? Pero aquí no sucede eso. Aquí, ¿qué es lo que sucede? El mismo tribunal, el mismo consejo era el que estaba acusando a Jesús. ¿Cómo sería eso hoy en día? Es como si aquí está el juez, que es el que tiene que dictar sentencia, el juez se baja y hace de fiscal y acusa a una persona. ¿Está haciendo qué? Juez y parte. El que tiene que tomar la decisión está acusando, y esa no era la labor del concilio. Y ellos estaban asumiendo, ¿sí?, el puesto de fiscal y de juez. Ellos estaban buscando cargos contra Jesús. Y eso es ilógico desde todo punto de vista, ¿sí? Y el juez bombardeando al acusado con preguntas. Y eso no sucede, eso no se puede. Eso no se debía hacer.
porque ellos simplemente, repito, estaban ¿para qué? Juzgar, ¿sí? Escuchar al acusador y al acusado. Pero aquí ellos eran jueces, eran los que iban a dictar sentencia y también estaban acusando a Jesús. No había debido proceso. Una injusticia total. Una farsa total. No había escape. Tercera injusticia. El uso de testigos fue injusto. Versículos 59 al 61. Mire, no es un acusador. Mire lo que dice, repitamos. Los principales sacerdotes, ancianos y todo el concilio, o sea, los que debían ser jueces, ¿qué están haciendo? Papel de fiscal. Buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarlo a la muerte, pero no lo hallaron. Aunque se presentaron muchos testigos falsos, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Según la ley judía, todos los testigos debían estar de acuerdo, ¿sí?, en los detalles concretos contra el acusado, ¿sí? Y si se descubría que los testigos mentían, ¿sí?, debían de ser castigados. Y aquí, ¿quién era el que buscaba a los testigos? El Sanedrín. Los que debían ser imparciales estaban buscando testigos falsos, ¿sí? Y no encontraban, hasta que sobornaron a unos, ¿sí? Tampoco se le dio la oportunidad a Jesús de que presentara testigos que hablaran en su defensa, porque además eso fue en plena noche, no había forma, ¿sí? Y entonces, ¿qué estaban haciendo? ¿Sí? Buscando testigos falsos. Y por fin encontraron unos, ¿sí? Encontraron unos que fueron y dijeron mentiras, ¿sí? Además, ¿qué hicieron? Manipularon a la multitud para que liberaran a Barrabás. Manipularon a la multitud para que gritaran a que Jesús fuera ¿qué? Crucificado. Y usted sabe cómo somos los seres humanos cuando hay alboroto, ¿sí? Hay una multitud, hola, ¿qué estará pasando allá? No, vamos a ver. Y no ha pasado en la calle, recuerda cuando uno va a la calle, cuando alguien dice, ¡cacan! Y todo el mundo empieza a gritar. ¿Y por qué están gritando? Porque todo el mundo está gritando. ¿Es así o no es así? O empieza uno a silbar, ¡ey! Y todos empiezan a silbar. ¿Por qué están silbando? Nadie sabe por qué. ¿Sí? No, que Barrabás. Ah, bueno, Barrabás. Y por ahí uno dijo, crucifíquelo. Y entonces todos empezaron a gritar. Totalmente injusto. Todo. El momento. El proceso. Los testigos. Cuarto, el proceso de condena fue injusto. Capítulo 27, versículo 1 y 2. Cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo dispusieron contra Jesús un plan para entregarlo a muerte. Lo llevaron atado y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Versículo 23. El gobernador les dijo,
pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Y el 24, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. El proceso de condena fue injusto. La ley decía que para poder condenar a alguien a muerte, ¿sí?, tendría que ser por votación. Tenía que haber una votación, ¿sí? Y votaban desde el menos antiguo hasta el más antiguo, para que el más antiguo no influenciara sobre los menos antiguos, ¿sí? Para llevar a cabo una sentencia de muerte debería de ser unánime, ¿sí? Y recuerden que había alguien que no estaba de acuerdo, ¿sí? Y era Nicodemo. Debía ser por unanimidad. Y en lo que leemos, nunca se celebró esa votación. Nunca se celebró la votación. Y 2 veces Pilato dijo lo siguiente: ¿qué mal ha hecho? Lo llevaron ante Pilato y él los escuchaba y él decía, esta gente está loca. ¿Qué ha hecho este hombre? ¿Sí? Y el 24, ¿sí? Inocente soy yo de la sangre de quién. Dice, de este justo. ¿Sí? Proceso de condena fue injusto. No hubo votación, no hubo unanimidad. Pilato no veía nada. ¿Este qué ha hecho? No veo ningún delito. Todo injusto. Quinta injusticia. La sentencia fue injusta. Versículo 23. El gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Y versículo 26. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús lo entregó para ser ¿qué? Crucificado. La sentencia fue injusta. Bueno, aquí viene una parte muy interesante, ¿sí? La ley judía exigía, ¿sí?, que la pena de muerte debería ser ejecutada por lapidación, ¿sí? Y que esa lapidación debían de hacerla los acusadores. O sea que si alguien pensaba que esa persona era digna de muerte por lo que había hecho, ellos mismos debían ejecutar la sentencia. Pero miren lo que viene, ¿sí? Además, si todo el concilio decía esa persona debe morir, eso no sucedía inmediatamente. Deberían esperar 3 días. Y en esos 3 días, ¿qué debía hacer el concilio? Orar y ayunar para que no fuesen a cometer una injusticia. Pero lo de Jesús fue ¿qué? Inmediato, express. Y pasados 3 días se debían volver a reunir, volver a escuchar, por si de pronto habían testigos nuevos que pudieran
enfatizar el delito o, por el contrario, demostrar la inocencia del acusado para no cometer una injusticia. Solo entonces, después de la sentencia, después de los 3 días y después de volverse a reunir, solamente después de todo eso se podía llevar a cabo la sentencia. Pero como ustedes dijeron, lo de Jesús fue ¿qué? Express. Todo sucedió en una noche, en una mañana. Totalmente ¿qué? Injusto. Injusto. Y vamos para la última. El consentimiento final de Pilato fue injusto. Versículo 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Problema de ustedes. ¿Qué pasa? Pilato sabía que Jesús era ¿qué? Inocente, que era un hombre justo. Pero aquí entra en juego lo que nosotros, y toda la vida ha sido así, la política. La política. ¿Qué pasaba con Pilato? Pilato sabía que los líderes judíos estaban manipulando todo. ¿Sí? Pero, ¿qué pasaba? Pilato, desde que llegó al poder, cometió varios errores. Uno, pusieron la imagen del emperador César por todos los sitios, incluido el templo. Y claro, los sacerdotes, Sanedrín, todos se alborotaron, protestaron y se echó al pueblo encima. Las quitaron. Después mandó a sacar oro del templo para construir el acueducto. Eso los enfureció. Otro alboroto. Después, él entonces los llamó a reunir a un sitio para arreglar las cosas, pero puso soldados alrededor, vestidos de civil, y asesinaron a varias personas. Intimidaron a los sacerdotes y al concilio, y los del concilio, como decimos nosotros, le cogieron la caña y le dijeron: mátenos. No fue capaz. Todo ese alboroto ya lo conocían. Alguien le mandó un Twitter o un WhatsApp a César, ¿sí? Y se dio cuenta de todo el alboroto que estaba armando Pilato allá y puso a Pilato, como diríamos hoy en día, con matrícula condicional. Un alboroto más y le quitó eso. Entonces él dijo: yo no quiero más problemas. Si esta gente quiere que lo maten, que lo maten. Yo no quiero tener ningún problema con César. ¿Sí? Le importó más su carrera. Y recuerden, lo leímos hace un momento, aún la misma esposa de Pilato, ¿qué le dijo? ¿Sí? No pudo dormir, tuvo un sueño, y ella dijo: no se meta con él, no se meta con ese justo. ¿Sí? Entonces, Pilato amaba más su puesto, aunque odiaba a los judíos y odiaba a todos los sacerdotes, ¿sí?
no podía darles la oportunidad de que nuevamente se amotinaran y el emperador lo mandase a destituir. No veía culpa en Jesús, pero ese consentimiento de Pilato fue totalmente injusto, aunque estaba convencido de la inocencia de Jesús. Entonces, 6 injusticias en el falso juicio de Jesús. Una farsa total. ¿Sí? 2 conclusiones rápidamente. Dios nos estaba demostrando, sin lugar a dudas, que la muerte de Jesús no fue provocada por su propio pecado. Jesús no cometió ningún delito. Y aquí viene la parte de aplicación para todos nosotros. Jesús está muriendo culpa de nosotros. Era mi juicio el que estaba pasando allá, porque nosotros sí habíamos pecado y Jesús tomó mi lugar y fue todo un juicio injusto. Y segundo, una aplicación más personal. Jesús en su juicio se identificaba y se identifica con cada uno de nosotros que alguna vez ha tenido que sufrir una injusticia. Cada uno de nosotros que alguna vez ha sido traicionado, ignorado o maltratado. Jesús sabe qué es eso. Y se metió en ella para mostrarnos que estaba con nosotros y que prometía que algún día, ¿sí?, redimirnos de ella. Jesús sabe qué es ser tratado injustamente. Si usted, como tenemos ahí, si usted ha sido tratado injustamente, acusado injustamente, Jesús sabe de eso. Jesús entiende eso y está a su lado. Entonces, en esta primera parte hemos visto cómo todo el juicio de Jesús fue una farsa total. Pero él callaba porque él estaba ocupando mi lugar. Pero esto ¿a qué nos debe llevar? Nos debe llevar a lo siguiente: a que cada día seamos más agradecidos con Jesús. Valorar lo que Jesús hizo en ese momento por cada uno de nosotros. Y nunca dudar de su amor, aún en esos momentos de injusticia. Nunca dudar de su amor. Y cada día amarlo más y más y más. Amén. Esto nos lleva, esta es solamente la primera parte, esto nos lleva, ¿sí?, a los 4 personajes principales implicados en el juicio y mostrarles 4 formas en que la gente hoy responde a Jesús. En la segunda parte vamos a ver esos 4 personajes y cómo a veces nos identificamos con ellos. Padre, te damos muchas gracias en este momento. Cuando miramos toda esta historia y la realidad del juicio contra ti, Señor Jesús, descubrimos tanta injusticia
tanta maldad, tanta envidia, tanto odio hacia Jesús. Y fue enjuiciado por mí, por cada uno de nosotros. Por eso te suplicamos, Señor, que cada día hagas crecer en nuestro corazón la gratitud hacia ti, ser agradecidos, Señor. Y nunca olvidar todo lo que tú has hecho, Señor. Cómo, Señor, tu juicio fue totalmente injusto, porque tú ocupaste mi lugar. Señor, que no nos cansemos cada día de agradecerte. Y que este agradecimiento, Señor, hacia ti, se manifieste en amarte más y más a ti cada día. Amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas. Señor, gracias, porque tú no cometiste ningún pecado y todo fue una injusticia hacia ti. Señor, gracias, porque tú nos entiendes cuando somos tratados injustamente, cuando somos acusados sin ninguna prueba, cuando ha habido momentos de tanta maldad que hasta presentaron testigos falsos para acusarnos. Tú sabes, Señor, tú entiendes y tú estás y has estado a nuestro lado en esos momentos. Gracias, Señor. Te alabamos, Padre, te bendecimos y te amamos, oh Dios, con todo nuestro corazón. En Cristo Jesús, muchas gracias. Amén.